Muy buenos días, el tema de hoy es bajo su gracia. En el Salmo 91, verso 1 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Este salmo se ha vuelto como un salmo insignia en estos tiempos de angustia, de zozobra, de incertidumbre, aún de enfermedad. Porque es un salmo que nos habla: el que está bajo la sala del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué quiere decir? Que cuando usted está bajo la sala del Altísimo, bajo la sala del Espíritu Santo, usted morará bajo la sombra del Omnipotente. Usted estará cubierto, usted estará protegido. Pero es un salmo que muchas veces vamos a unos hogares, a unas familias y tienen la Biblia abierta en el Salmo 91. Y usted mira ese salmo y esa Biblia está llena de tierra en el Salmo 91. Usted le pregunta a la persona: ¿por qué tiene la Biblia abierta en el Salmo 91? No, ese salmo de protección, ese salmo es muy bonito. ¿Pero qué dice el salmo? No sé, pero es muy bonito. Así muchas veces tenemos a Dios. Dios es muy chévere, Dios es amoroso, Dios es misericordioso, pero hacemos cosas incorrectas, andamos en lujurias, en pecados, en palabras, en actitudes, y creemos que Dios está en el asunto. Dios no está en el asunto. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que el que mora bajo la sombra del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es el que cumple sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos, su palabra, su voluntad. Que hoy usted y yo estemos bajo la sombra del Altísimo, pero que cumplamos su palabra, que obedezcamos a sus mandamientos, que seamos personas diligentes y obedientes conforme a su palabra y a su voluntad, y así mismo estaremos bajo sus alas, estaremos cubiertos bajo su protección. Toda crisis en nuestra vida, como individuos, como familia, como sociedad o como nación, siempre va a sacar dos cosas de nosotros. Siempre va a descubrir dos grandes realidades: lo mejor o lo peor de cada familia, de cada persona, de cada matrimonio o de cada hijo. Sale para mostrar qué es lo que abunda en el corazón de cada uno. No hay crisis en lo que esto no ocurra. Una enfermedad, un problema, una aflicción, una división, problemas en el matrimonio, problemas con los hijos. Sin importar la crisis, sacará ambas cosas a relucir. Pero la palabra de Dios nos dice que hará algo. Su palabra dice que pondrá abrigo para que nos resguarde, y eso es lo que nos dice en el Salmo 91, que hará que este abrigo, usemos ese abrigo, para que ese abrigo nos cubra cuando hace frío, en las noches heladas y oscuras. Cuando llega el frío en nuestra vida, producto de la crisis, producto de la enfermedad, producto de la división, producto de la separación, buscamos un abrigo, buscamos un refugio. La pregunta es: ¿te interpones a los obstáculos? ¿Crees que habitas al abrigo del Altísimo? ¿A dónde vas a buscar abrigo? ¿Bajo la cobija de quien estás? ¿Bajo personas de influencia, que son personas que andan en el mundo en pecados, en divisiones y en peleas? Hay personas que buscan consejos en otras personas que aún ni su vida es testimonio, ni su familia es testimonio. Hay personas que tienen crisis en su matrimonio y buscan a otra persona en un matrimonio que le pueden dar una orientación y una dirección, pero va uno a mirar ese matrimonio hay engaño, hay traición, hay infidelidad, hay contienda, hay pelea. ¿Qué respuesta podrá darle esa persona? ¿Qué respuesta podrá recibir de esa familia? ¿Qué respuesta podrá recibir de ese matrimonio? ¿Usted está bajo el cobijo? ¿De quién está usted? ¿De quién está usted? ¿Bajo el abrigo del Altísimo o bajo el abrigo del amigo, el vecino? El abrigo reconoce que su textura, por el material que está hecho, nylon, acrílico o algodón o lana, en medio de nuestra situación, es importante saber de qué me estoy cubriendo, cómo me estoy cubriendo. Muchos se abrigan en la apariencia. El abrigo de la apariencia pesa mucho, pero no quita el frío. Es claro, pero no cumple la función que necesitamos. Es caro, pero por lo simple apariencia de imitar un buen componente de algodón y lana, pero resulta que es pura fibra sintética y no produce lo que dice que va a producir. Porque hay abrigos en los cuales usted los toma y son pesados. Si usted piensa, este me va a cubrir, pero resulta que es pesado, pero no cubre, no calienta. Y muchas veces buscamos esos abrigos que pesan, pero realmente no cambian, no transforman, no llena, no da paz. Otro abrigo es el pesimismo, es el que nos dice es bueno, es bonito y es barato, pero ese abrigo se descose, se deshace, se pone viejo, se ensucia y se mancha. Luego está el abrigo de la limitación.
el abrigo de la imitación que sale muy caro, pero ese abrigo siempre pasa algo, se encoge, se destiñe, pero resulta que no tenemos cualquier abrigo, tenemos el abrigo del Altísimo. Esa palabra usada en hebreo significa el lugar que te esconde, un lugar que te refugia. No hay un minuto del día en el que te encuentres fuera de él. El abrigo del Altísimo siempre te tendrá bajo su sombra, bajo su cobertura. Mi pregunta es, ¿bajo qué cobertura tú estás? ¿Bajo qué sombra estás? ¿Quién es el que te cubre? ¿Quién es el que te cobija? ¿Las dificultades? ¿Los problemas? ¿Las adversidades? ¿Los problemas? O mejor, tu carácter, tus actitudes, tus pensamientos, tus pasiones, tus luchas, tus frustraciones, tus palabras, tu voluntad. ¿Cuál es el abrigo que te cobija? ¿Cuál es el abrigo que te cubre a ti en este momento, o en tu vida, o en tu casa, o en tu familia? Vea la palabra. En la palabra en el Salmo 91 lo encuentras. El que mora a la sombra del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Que tú estés bajo la sombra del Omnipotente. Que tu casa, tu familia, tu matrimonio, tus hijos estén bajo la sombra del Omnipotente. Antes de ir a pedir un consejo, antes de ir a pedir orientación, vea la luz de la palabra. Ahí el Señor tiene la respuesta. Ahí Él te dará la respuesta y lo que debes empezar a hacer y cómo debes obrar. Porque ahí está la sombra. Ahí estarás bajo la sombra del Altísimo y Él te guiará y te orientará cómo debes hablar, cómo debes actuar, cómo debes pensar, cómo debes decir, cómo debes decidir en cuanto a la situación que estás viviendo. Antes de ir a buscar consejo de otra persona, ve primero a la palabra, ve al lugar de oración y que el Señor te responde, te respuesta y te puedo asegurar que te sacará en victoria, te dará la conquista, te dará la gracia, te dará la gloria. Cómo debes obrar y actuar a partir de ahora. Te invito, mi estimado amigo, que tú vayas a la palabra y leas el Salmo 91, que es lo que estás necesitando, lo que le estás pidiendo hoy al Señor. Y ahí descubrirás que la respuesta que el Señor tiene para ti, para tu casa y tu familia. Créelo, ve y léelo y lo encontrarás en el nombre de Jesús. Amén y amén.